radialmente, ¿cierto? Da unas recurrentes ulnares, da las interóseas, se fija, la arteria interósea es la que va a estar ubicada entre ambos huesos, ahí hay una membranita, incluso, y va a dar el arco palmar superficial en la palma de la mano. Y de ese arco palmar superficial, como lo vamos a ver posteriormente, miren aquí, tenemos, miren, se fijan, esta es la arteria ulnar, esta es la arteria radial, incluso ustedes ahí en esa zona, miren, ahí en esa zona, pueden tomarse el pulso, ¿cierto? La arteria radial, que está entre los tendones de dos músculos ahí, se pueden tomar el pulso. Por lo tanto, se supone que la arteria radial por esa zona va pasando más superficial. Entonces, esta arteria ulnar daba el arco palmar superficial, ¿se fijan? Que se anastomosa, se fijan, y forman un arco aquí, con esa pequeña ramita delgadita que es de la radial, que es la rama palmar superficial, y forman este arco. Y de este arco, se fijan, miren, se originan estas arterias que son las digitales palmares comunes, y de estas palmares comunes se originan a ambos, al lado de cada dedo, las digitales palmares propias, irrigándose, y ahí en el pulpejo del dedo, lógicamente, se van a capilarizar y todo eso, después capilar venoso, y la sangre va a retornar. Entonces tenemos nosotros aquí, miren, el arco palmar superficial, cómo se formó, ahí. Acá lo tenemos nuevamente, ¿sí? Más grandecito, se fijan, las digitales palmares comunes, las digitales palmares propias. Ahí tenemos, arco palmar superficial. El arco palmar profundo se forma, ¿no es cierto?, por una rama de la radial. Aquí está, la radial, o sea, la radial. Y esta radial se anastomosa con una ramita de la ulnar, que es la rama palmar profunda. Y forman aquí, este de ahí, miren, ese de ahí es el arco palmar profundo. Porque este de acá es el arco palmar superficial. ¿Se fijan? Entonces, de ese arco palmar profundo que se ve ahí, sí, miren, esa es la rama palmar profunda, se van a originar esas arterias que se ven ahí, que son las metacarpianas palmares. ¿Por qué, joven, se llaman así? Porque miren, en la mano nosotros tenemos aquí, se fijan, el carpo, los huesecitos del carpo en la muñeca. Después tenemos todo lo que es palma de la mano aquí, ¿no es cierto? En esa zona tenemos estos huesecitos que se denominan metacarpianos, y después tenemos la falange de los dedos. Entonces las arterias ahí que están en esa zona, ¿no es cierto?, del metacarpo, tienen esa misma denominación. Entonces, se fijan, estos dos arcos, el palmar superficial y el palmar profundo, le van a dar irrigación, ¿cierto?, a los dedos, al dorso y a la palma de la mano. ¿Ya? Bueno, así se irrigó el miembro superior. Ahora vamos a seguir la aorta hacia inferior. Recuerden que la aorta, cuando se originaba aquí del corazón, formaba la aorta ascendente, ¿cierto? Después se curvaba, formaba el arco aórtico. De ese arco aórtico teníamos estos tres colaterales, que eran el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda, la subclavín izquierda, y después este arco desciende a la izquierda de la columna torácica y forma la aorta descendente o aorta torácica, se llama así, aorta torácica, hasta que atraviesa el diafragma y pasa a denominarse aorta abdominal, y porque ya está en el abdomen. ¿Se fijan? Entonces, cuando va transcurriendo por esta zona torácica, recuerden, toda esta zona, recuerden que se denomina mediastino posterior. No sé si se acuerdan. Entonces, esta arteria, que es la aorta descendente, la aorta torácica, tiene que irrigar las paredes del tórax, ¿cierto?, y las vísceras que hay en esa zona. Por lo tanto, va a dar ramos parietales que van a la pared, ¿cierto?, del tórax, y ramos que van a las vísceras. Los ramos parietales son, miren, esta que ustedes ven aquí, son delgaditas arterias que se originan, ¿no es cierto?, de la aorta directamente aquí torácica, y forman las denominadas arterias intercostales posteriores, que van a los espacios intercostales y irrigan las estructuras que están en esa zona, ¿ya? Otra arteria parietal que va a irrigar el diafragma por la parte superior, por lo tanto va a dar la frénica superior, ¿cierto? Y la última intercostal, porque está bajo la costilla número 12, recibe el nombre de arteria subcostal, irrigando la zona, las estructuras que están en esa zona, ¿no es cierto?, bajo la última costilla. Esos son los ramos parietales, miren, aquí va pasando.
Se fija, mire, esta estructura que ustedes ven aquí es el esófago, esa estructura que ustedes ven ahí es tráquea y bronquios. Estos son ambos bronquios. Entonces, ¿qué vísceras va a irrigar esta aorta? Va a irrigar el esófago, ¿se fijan? Las arterias esofágicas. Va a irrigar los bronquios, las arterias bronquiales, ¿cierto? Recuerden que aquí en esta zona, en el mediastino medio, en esta zona está el corazón contenido en su pericardio. Por lo tanto, va a irrigar el pericardio y va a dar las ramas pericárdicas. ¿Se fijan? Y va a dar ramas para el espacio mediastinal que está aquí, todo el tejido conjuntivo que está en esta zona del mediastino. ¿Se fijan? Entonces, esas son las ramas viscerales que da la aorta. Miren, aquí abajo, no sé si lo alcanzan a ver, espero que sí. Esto que ustedes ven aquí es el diafragma. Y el diafragma, ¿cierto?, es el músculo esencial en la respiración y limita el tórax inferiormente y la cavidad abdominal superiormente. Entonces, lógicamente, como hay estructuras que pasan del tórax al abdomen o viceversa, ¿cierto? Por lo tanto, este diafragma presenta forámenes por los cuales atraviesan esas estructuras y uno de ellos, ¿cierto?, es el hiato aórtico, que lo vemos ahí, por donde transcurre la aorta. La aorta. Aquí lo vemos, miren, la aorta torácica, ¿se fijan? Como da las intercostales posteriores del lado izquierdo, que van a ser más cortitas que las del lado derecho, se fija por la posición de la aorta. Miren, ahí se ven muy bien las arterias bronquiales, se fijan, ahí hay unas arterias esofágicas, ¿ya? Y aquí tenemos cortada, miren, la aorta torácica, donde da la intercostal posterior del lado izquierdo, se fijan, que se va a los espacios intercostales, y la del lado derecho, que es más larga porque cruza por anterior aquí a la columna y va al espacio intercostal correspondiente. ¿Te fijas? Esta arteria intercostal también va a emitir ramos que van a irrigar la médula espinal, ¿se fijan? Ramos espinales, ramos para el dorso, ¿se fija? La musculatura del dorso. Bueno, cruzada entonces la aorta, el diafragma, aquí en este foramen que se denomina hiato aórtico, la aorta se transforma en aorta abdominal, que se extiende con ese nombre hasta la cuarta vértebra lumbar. Y ahí enseguida da sus ramas terminales, que son las ilíacas comunes. Derecha, está cortadita ahí, y la ilíaca común izquierda, que está en toda su extensión. Entonces, como aorta abdominal, lógicamente, ¿qué tiene que hacer este vaso? Irrigar las vísceras que están en el abdomen, ¿cierto? Y las paredes del abdomen, ¿ya? Miren, en esta imagen ustedes están viendo aquí, ¿cierto?, la aorta a la izquierda y la vena cava aquí inferior a la derecha, ¿se fijan? Ahí están los vasos que están en esta zona del abdomen. Miren, esta aorta abdominal, ¿no es cierto?, les dije yo que daba ramos parietales, que irrigan las paredes del abdomen. ¿Cuáles son esos? Miren, tenemos aquí, la primera, es esta, miren, que es la frénica inferior. Este es el diafragma visto por inferior. Entonces va a irrigar el diafragma, ¿no es cierto?, en su cara inferior, o cara abdominal. Estas son las frénicas inferiores, son pares, ¿se fijan? Una derecha, una izquierda. ¿Cuál otra parietal tenemos? Miren, estas que se ven aquí muy pequeñitas, que son las lumbares. Se fijan que vendrían a ser como las intercostales posteriores de la aorta torácica. Estas de aquí, ¿se fijan? Van ahí entre vértebra y vértebra y irrigando la pared ahí de la zona lumbar. Las lumbares, entonces, que son 4 a cada lado, ¿se fijan? Las arterias lumbares. ¿Y qué otra parietal da? Es esta que está aquí, que es muy delgadita, emerge casi en la bifurcación, pero en la parte posterior de la aorta, que es esta de aquí, que es la sacra mediana. Este hueso, jóvenes, que ustedes ven aquí, por eso se fija importante que hubiesen tenido la parte ósea primero, pero ya no es así. Esta parte de la columna es el sacro. Entonces, irriga toda esa zona de ahí, ¿no es cierto?, la sacra mediana. ¿Ya? Esas son las parietales. Vísceras. En el abdomen ustedes saben que hay gran cantidad de vísceras y hay vísceras que son pares y hay vísceras que son impares. Bueno, ¿qué vísceras pares tenemos? Miren, veamos aquí. Los riñones, ¿cierto? Miren, los riñones. Por lo tanto, vamos a tener las arterias renales, una para cada riñón, ¿no es cierto?, a cada lado. La arteria renal. Esta otra que está superior ahí a la arteria renal, ¿cierto?, que es muy delgadita y que irriga
esta glándula que está en el polo superior del riñón, que es la glándula suprarrenal. Esta arteria recibe el nombre de arteria capsular media, ¿ya? A ambos lados, lógicamente. Entonces tenemos la capsular media, par, visceral, renal, par visceral, y estas otras que están aquí, que son delgaditas, miren, ahí está cortada una, en el lado izquierdo está en toda su extensión, son las arterias gonadales, que en el caso del varón, ¿cierto?, van a ser las arterias testiculares, y en el caso de la mujer van a ser las arterias ováricas. Estas arterias, lógicamente, que en primer lugar, si fuera, ¿no es cierto?, una pelvis femenina, se dirigiría a la fosa ilíaca acá, ¿no es cierto?, a la fosa ovárica, en donde va a irrigar el ovario, en la pelvis menor acá abajo. Y la testicular, en el caso del varón, esta transcurre por como un túnel que hay aquí, jóvenes, que se denomina trayecto inguinal. Por ahí penetra a ese túnel y va a irrigar el testículo que está ubicado acá abajo, ¿cierto?, en el escroto. Esa es la arteria testicular. Entonces, son las pares viscerales. Las impares ahora viscerales tenemos de superior a inferior. La primera y la más calibrosa, tronco celíaco. Después tenemos la arteria mesentérica superior, y en la parte más baja y menos calibrosa de todas es la mesentérica inferior. ¿Se fijan? Tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. Veámoslo en otra imagen. Miren, cuando se bifurca la aorta, se fijan ahí, miren, aquí tenemos la aorta abdominal y ahí tenemos las ilíacas comunes. En algunos individuos, por alguna razón generalmente genética, la pared de la arteria, ustedes a lo mejor lo vieron en la parte histológica, ¿no es cierto?, no, es diferente, ¿cierto?, y puede sufrir más dilatación. Y a medida que se va dilatando, esas dilataciones de estos vasos sanguíneos reciben el nombre de aneurisma. Entonces, se fija, puede haber un aneurisma de aorta, y con compromiso incluso acá de las ilíacas comunes o de la ilíaca externa e interna. Entonces, ¿qué pasa? El especialista en esto, ¿no es cierto?, para contener esa arteria, porque imagínense, la sangre viene con tal presión aquí, que si la pared de la arteria se dilata en ese aneurisma, ¿cierto?, va a llegar un momento que puede explosionar, ¿no es cierto?, hacer una explosión, se rompe. Y imagínense la muerte rápidamente. Entonces, para que, si se percata la persona o el especialista de que tiene ese aneurisma, hay posibilidades de que, ¿cierto?, tengan esta posible práctica y clínica en que cubren la arteria, ¿no es cierto?, para que no sufra esos procesos de dilatación o aneurisma. Bueno, miren. La primera visceral impar era el tronco celíaco, ¿cierto? Es un tronco cortito, grueso, ¿cierto?, que después de un corto trayecto da 3 ramas terminales, el tronco celíaco. 2 que se dirigen a la izquierda, que son una menos calibrosa, que es la gástrica izquierda, que se va a la curvatura menor del estómago. Esto aquí es estómago. Y la otra, ¿cierto?, es la esplénica, que va a irrigar esta estructura que ustedes ven aquí a la izquierda, que está en el hipocondrio izquierdo, que es el vaso. Entonces, ven ustedes que es flexosa, ahí la vemos por transparencia. Y hacia la derecha, el tronco celíaco da esta ramita, que es la hepática común. La hepática común, que después de un corto trayecto, esta hepática común origina la hepática propia, que va al hilio del hígado, por lo tanto lleva sangre al hígado, ¿cierto? Y esta otra arteria que desciende, que es la gastroduodenal, esta de aquí. Miren, a la curvatura menor del estómago, que es esta de aquí, y esta otra es la curvatura mayor del estómago, ¿cierto? El estómago es un órgano, ¿no es cierto?, que está en constante movimiento después del proceso, una vez que nosotros comemos y hacemos el proceso de digestión, ¿no es cierto?, tiene que tener mucha motricidad y por lo tanto está profusamente irrigado por estas que son las arterias gástricas, y las otras son las arterias gastromentales. Entonces tenemos que la gástrica izquierda, recuerden ustedes que es rama del tronco celíaco, pero esta otra, que es la gástrica derecha, es rama de la hepática propia. Y ambas gástricas, ¿cierto?, van a la curvatura menor del estómago y ahí se anastomosan boca a boca y suplen, ¿no es cierto?, la irrigación de la curvatura menor de las paredes ahí anterior y posterior en esa zona. ¿Ya? Miren,
Les dije yo, ¿cierto? Aquí teníamos la gástrica izquierda, la esplénica, la hepática común. Esa hepática común daba la hepática propia, que ya dijimos, ilio del hígado, ¿cierto? Irriga, por lo tanto, el hígado. Y la otra era la que descendía, la gastroduodenal. De esta gastroduodenal, se fija, generalmente el nombre de las arterias va diciendo la zona a la cual va irrigando. Irriga, por lo tanto, gastro es de estómago, ¿no es cierto? Y duodenal de duodeno, ¿ya? Y de esa arteria, fíjense ustedes, de la gastroduodenal, también da esta arteria que es la gastroomental derecha. Esa gastroomental derecha, miren, aquí tenemos la gastroduodenal y aquí tenemos la gastroomental derecha. Esa gastroomental derecha va a la curvatura mayor del estómago, que es esta de aquí. Se anastomosa también boca a boca con la gastromental izquierda, que es rama de la esplénica, y forma aquí un arco arterioso también a nivel de curvatura mayor del estómago. Esta estructura que ustedes ven aquí en amarillito, ¿cierto? Eso significa que tiene grasita, es una dependencia del peritoneo que se denomina aumento. No sé si en la parte histológica vieron algo, ¿no es cierto?, de los aumentos, cómo están constituidos. Entonces, esta es serosa, ¿cierto? Y es dependencia de ese peritoneo, que es una serosa, ¿cierto?, que se denomina aumento mayor, aquí. Entonces, esta arteria, pues se denomina gastromental, porque está en relación con el aumento mayor que pende, el aumento mayor pende aquí de la curvatura mayor del estómago. ¿Bien? Bueno, esta otra imagen, se fija, está cortado aquí el estómago, estamos viendo el tronco celíaco, la gástrica izquierda, la esplénica, el vaso, se fijan, la hepática propia y la gastroduodenal. Esta estructura que ustedes ven aquí es el duodeno, ¿cierto? Recuerden que el alimento llega al estómago y del estómago pasa aquí al duodeno, al duodeno. Aquí estamos viendo, miren, las gastromentales, se levantó el estómago ahí para ver las gastromentales derecha e izquierda, que viene aquí de la esplénica. Ahí se ve las coronarias o gástricas, derecha e izquierda. En algunos textos también las van a ver como coronarias, esa nómina antigua, sí. Bueno, la otra impar y mediana visceral, ¿no es cierto?, era la mesentérica superior, que es esta de aquí, miren. Esta arteria mesentérica superior va a estar encargada de irrigar todo lo que es la parte baja del duodeno, y después del duodeno, recuerden que en el canal alimentario se continúa con esto que son las asas intestinales, o sea, intestino delgado, todo esto es intestino delgado, todas esas asas intestinales superiores es el yeyuno, y las inferiores, ¿no es cierto?, es el ilion, el duodeno, ¿no es cierto?, el yeyuno y el ilion. Entonces, la mesentérica superior va a irrigar todo lo que son el yeyuno, el ilion, las asas intestinales, el intestino grueso, la parte derecha del intestino grueso, ¿cierto?, con la mitad del colon transverso derecho. Esto es colon transverso, está cortadito ahí. Entonces, se fijan ahí, da ramas yeyunales, da ramas iliales, las abajo, ¿no es cierto? Da ahí la pendicular, que es el apéndice, ¿no es cierto? La cólica del lado derecho, aquí, todo eso va a irrigar entonces la mesentérica superior. Territorio de irrigación de la mesentérica superior, ¿no es cierto? Intestino delgado, pueden decir ustedes, y mitad derecha del intestino grueso. Territorio de irrigación. La mesentérica inferior, ustedes ven que es menos calibrosa. ¿Por qué? Porque irriga menos estructuras, ¿se fijan? Irriga lo que no irrigó la mesentérica superior del intestino grueso. Entonces, eso quiere decir que irriga la mitad del colon transverso en la parte izquierda, el colon descendente, el colon sigmoide y la parte superior del recto. Toda esta estructura que ustedes ven aquí es recto. ¿Se fijan? Entonces, esa es la rectal superior. Aquí agarramos sigmoide porque va al colon sigmoide, ¿no es cierto?, al colon descendente y la mitad del colon transverso ahí, lado izquierdo. Entonces, y esta rectal superior irriga el recto en su parte superior. Miren, el recto, aquí estamos viendo el recto por posterior, ¿se fijan? Esta es una visión posterior, se cortó aquí el sacro
coxis se sacó para ver el recto en toda su extensión. El recto tiene, miren, ahí se ve la sacra mediana, que era, si se fijan que era una rama colateral parietal de la aorta abdominal. Ahí está. Entonces tenemos que esa era la mesentérica inferior y esta es la rectal superior, ¿se fija? Irrigando la parte superior del recto. Ahora, el recto también está irrigado por una arteria que se llama rectal media y por otra arteria que se llama rectal inferior. Entonces tenemos que la rectal superior ya sabemos que es rama de la mesentérica inferior. La rectal media, que es esta que vemos aquí, miren ahí, es rama de esta arteria que se llama ilíaca interna. Y la rectal inferior, que es esta de acá, ¿se fijan? Es rama de esta arteria que se llama pudenda interna, que a su vez es rama de la ilíaca interna. ¿Se fijan? Entonces, el recto se irriga 3 vías. Vía mesentérica inferior, vía ilíaca interna y vía pudenda interna. Tenemos la irrigación del recto. Disculpen. Bueno, las otras que dijimos que eran las viscerales, ¿cierto? Pares. Tenemos la renal, miren aquí. La renal, miren, la renal derecha normalmente es más larga que la izquierda por la posición hacia la izquierda de la aorta abdominal. Mira, ahí está el tronco celíaco, ahí está la mesentérica superior, y ahí tenemos las frénicas inferiores, ¿se fijan? Miren, estas frénicas inferiores, además de irrigar lógicamente el diafragma en su parte inferior, da esas pequeñas ramas que se denominan capsular superior, irrigando la glándula suprarrenal, ¿se fijan? Recuerden que la capsular media es directa de la aorta abdominal y tenemos aquí la capsular inferior que es rama de la renal. Entonces se fijan, también la glándula suprarrenal tiene 3 vías de irrigación: vía frénica inferior, vía aorta abdominal y vía renal. Se irriga, ¿no es cierto?, esta glándula. Como es una glándula, se fijan jóvenes, como es una glándula, la glándula tiene que secretar, producir cosas, ¿cierto? Produce hormonas, tanto su corteza como su médula, y por lo tanto tiene que tener materia prima y esa materia prima llega lógicamente vía sanguínea y por esas 3 vías, ¿ya? Lo mismo, lógicamente, esto es bilateral. Aquí tenemos el tronco celíaco, se fijan, están cortaditas sus 3 ramas terminales, y aquí tenemos la renal, cortada y la mesentérica superior, aquí abajo tenemos las gonadales. Bueno, esta arteria renal, se fijan, fuera de dar la capsular inferior, lógicamente que llega al hilio del riñón, y en el hilio del riñón se divide en varias ramitas que van a irrigar todo el riñón. ¿Cuáles son esas ramas? Miren, tenemos la arteria renal, ¿no es cierto? Ahí tenemos la capsular inferior. Y llegado al hilio, que es esto, va a dar, ¿qué ramas terminales esta arteria renal? Va a dar la rama superior, que va a irrigar esa zona, que se va a llamar en el riñón lóbulo superior. Después va a dar esta otra rama anterosuperior, que va a irrigar ese lóbulo del riñón. Después tenemos la anterior inferior, que va a irrigar ese lóbulo. Y después tenemos la rama inferior, que irriga el polo inferior del riñón. ¿Se fijan? Y además de eso, da esa que está ahí, ¿cierto? Que se ve por transparencia, que va a irrigar esta zona del riñón de la cara posterior. Entonces, de esa forma, miren, el riñón se segmenta porque las ramas terminales, los capilares terminales de cada una de estas arterias no se anastomosan unas con otras. Entonces, de esta forma, jóvenes, cuando supongamos que alguien tiene un problema en el riñón aquí, en el polo inferior, un tumor o algo, le pueden extirpar este lóbulo, ¿cierto? Este pedacito, sin comprometer el resto del órgano porque estos vasos no se anastomosan entre sí. ¿Se fijan? Estamos fantásticamente bien construidos, jóvenes. Los vasos gonadales aquí los tenemos, miren, la derecha y la izquierda. Bueno, la ilíaca común, la arteria ilíaca común, que la estamos viendo ahí, a ver si tenemos otra imagen. A ver si tenemos una imagen más acá. Acá está mejor. Aquí está mejor. Aquí. Tenemos, ¿no es cierto?, la aorta abdominal. A ver, Felipe Aravena, dígame usted, ¿hasta dónde llegaba la aorta abdominal? Felipe.
Oh, profe, la verdad, no le sabría decir. Ya. ¿Alguien se acuerda de los que está presente? ¿Hasta dónde dije que yo que llegaba a la aorta abdominal? ¿Gerardo? ¿No se oye, padre? Gerardo, ¿no te acuerdas? Era hasta la cuarta vértebra. ¿Cuál? ¿Qué vértebra? ¿No el sacro o no? No. ¿Dónde se Lumbar. viene Pero muy ilíacas? bien, andaba por ahí. ¿Quién está contestando? ¿Alondra? No, Ivana. Ah, ya. Me parece muy bien, pues que estén poniendo atención. Mira, ahí a esa altura, se fijan, estaría como en la cuarta lumbar y de ahí la aorta abdominal, te fijas, deja de ser aorta abdominal y se transforma ilíaca común. Ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda, se fijan. Estas arterias ilíacas comunes van a ir llevando irrigación a todo lo que es pelvis y miembro inferior. Entonces, de esa forma, y no dan colaterales, afortunadamente, ¿no es cierto?, para todos nosotros, y dan sus ramas terminales, que son la arteria ilíaca interna, que se está de aquí, se fijan, que va a irrigar todo lo que es las vísceras de la pelvis y las paredes de la pelvis, y la ilíaca externa, que se está de acá, que va a cruzar el trayecto inguinal aquí y va a irrigar todo lo que es miembro inferior. Entonces, la ilíaca interna irriga pelvis, vísceras de la pelvis, ¿no es cierto? Y la ilíaca externa va a ir a irrigar el miembro inferior. Entonces vamos a seguir cada una de ellas. La arteria ilíaca interna, miren, va a la pelvis, le dije yo, ¿no es cierto? Va a irrigar las vísceras de la pelvis y las paredes de la pelvis. Entonces, algunas arterias parietales que da, o sea, que va a irrigar la pared de la pelvis, tenemos la iliolumbar, miren esa ahí, que va a la zona ilíaca, ¿no es cierto? La sacra lateral, miren, esa de ahí, va a irrigar la zona sacra, porque este huesecito que ustedes ven aquí es el sacro, la sacra lateral, ¿no es cierto? Va a dar las arterias glúteas superior y glúteo inferior, perforando ahí, ¿no es cierto? Y va a la zona glútea, ¿ya? Y va a dar una ramita, ¿cierto? Que la vemos por acá, ahí, que es la pudenda interna. La pudenda, ¿no es cierto? La arteria pudenda se dirige a la zona genital, porque la zona genital, ¿no es cierto?, se denomina pudendo femenino, no masculino. Entonces aquí tenemos, miren, la arteria ilíaca interna con todas sus ramitas. Ya habíamos nombrado una, aquí no se ve la iliolumbar, en la de allá se veía, ¿no es cierto? Mira, ahí se está viendo la glútea superior, ahí se está viendo la glútea inferior, y se está viendo también la arteria obturatriz, que es esta de aquí, miren, que viene aquí al foramen obturado, la arteria obturatriz, irriga lógicamente las estructuras que están en relación con ese foramen, ¿ya? Las arterias glúteas, ya los dijimos, ¿no es cierto? La arteria umbilical no está esquematizada aquí, e irriga, ¿no es cierto?, las vísceras que están aquí en la pelvis, como por ejemplo, miren, esto es vejiga, toda esa estructura que ustedes ahí, vejiga, por lo tanto, la vesical, ¿no es cierto? Esto es útero, y eso es vagina, ¿no es cierto? Miren, la uterina, la vaginal, ahí, ¿se fijan? Eso es vagina. Y recuerden que era la rectal media, para llegar al recto, ahí, ¿ya? Y la pudenda interna, esta de aquí, la pudenda interna. Miren, ¿recuerdan también que les dije yo que habían arterias que eran rectas y habían arterias que eran de tipo flexuosa? Bueno, aquí ven una arteria flexuosa, ¿se fijan? Miren, este es el útero, y ven, este es el margen lateral del útero, y ahí están viendo, miren, la arteria uterina, cómo forma una zigzaguea, ¿se fijan? Es un zigzag que va a ambos lados del útero. Entonces, esto le da la posibilidad, cuando este órgano, ¿cierto?, aumenta de volumen, aumenta de tamaño, ¿no es cierto?, para que la arteria se vaya elongando sin que haya rotura de este órgano, ¿cierto?, sin que haya un accidente vascular ahí. Entonces, esas son las arterias que irrigan la pelvis, ¿cierto?, la ilíaca interna y las vísceras pélvicas. Y esto también es para que vean, miren, que cada una de estas arterias, ¿cierto?, va acompañada de sus venas respectivas, ¿se fijan? Y las venas van a tener la misma denominación. Aquí en este caso es una pelvis masculina, ¿se fijan? Ahí tenemos vejiga, y ahí tenemos el recto, que está cortadito, el recto. Ahí está la glútea superior, la glútea inferior. Bueno, la ilíaca externa, que la vemos ahí, se fijan, miren, esto de aquí es un ligamento que se denomina ligamento inguinal, y ahí está en relación con el trayecto inguinal. Bueno, cruza esa zona ahí, ¿no es cierto?, inguinal, y al cruzar la zona
esta arteria ilíaca externa cambia de nombre y se denomina arteria femoral. Porque el hueso de aquí, ¿cierto?, se llama fémur. Y esto es el muslo. Bueno, como ilíaca externa da dos ramas colaterales pequeñitas, poco calibrosas, que son la epigástrica inferior, ¿se acuerdan que ya la habíamos nombrado? Que se anastomosaba con la epigástrica superior, que era rama de la torácica interna, que a su vez era rama de la subclavia, espero que se acuerden. Y la otra, la circunfleja ilíaca profunda, que es esa de ahí, ¿cierto? Va a la zona ilíaca. Esa de ahí. Y ahora, sigamos la arteria femoral. La arteria femoral, lógicamente, iba a tener que irrigar la musculatura, todas las estructuras que están aquí en el muslo, ¿cierto? Y como femoral, llega hasta la rodilla, a una zona, ¿no es cierto?, por posterior a la rodilla. Ustedes se lo pueden tocar ahora si quieren, tóquense la rodilla si es que están sentados, y por detrás de la rodilla, ¿cierto?, hay como una fosita. Esa fosa se llama fosa poplitea. Entonces la arteria llega como femoral hasta ahí, hasta la fosa poplitea, y ahí cambia de nombre y se va a denominar arteria poplitea, que es lo que estamos viendo nosotros aquí, miren, ahí, esa de ahí. Esa es la arteria poplitea. Incluso ahí, si se toman atención, pueden tomarse el pulso también en la arteria poplitea, en esa zona. Bueno, como arteria femoral, esta arteria, ¿no es cierto?, da estas arterias pequeñitas que son epigástricas superficiales. Miren, la zona anterior del abdomen, niñito, en la parte alta, ahí entre las costillas, arribita, ¿cierto? Ese se denomina epigastrio, ¿ya? Entonces estas van a la zona anterior de ahí del abdomen, a la pared del abdomen, las epigástricas superficiales. Después tenemos la circunfleja ilíaca superficial, que es lateral ahí, ¿no es cierto? Esa de ahí. Las pudendas externas, miren, que van ahí a la zona de los genitales, ¿se fijan? Estas pudendas externas, el escroto, los labios mayores, esa zona. Y da esta arteria que está acá abajo, en la parte más baja, ¿no es cierto?, como colateral, que se denomina genicular descendente. ¿Por qué genicular? Porque va a la rodilla. Todo lo que tiene relación con la rodilla, ¿no es cierto?, es genus. Genus. Genicular descendente. Entonces forma una red arterial aquí en relación con la articulación de la rodilla. Pero además esta arteria femoral, ¿no es cierto?, da la arteria profunda del fémur, que es la más calibrosa de todas, ¿cierto?, de las colaterales de la femoral, o arteria profunda del fémur, esta de aquí, ¿ya? O femoral profunda, esa de ahí. Y esa femoral profunda, miren, esa femoral profunda da las circunflejas femorales anterior y posterior que van a la articulación de del coxo femoral para irrigar esa articulación. Entonces aquí tenemos, miren, la femoral profunda. Lamentablemente aquí, ¿no es cierto?, esta de ahí está cortada la femoral. Esta femoral profunda, se fija, irriga toda esta musculatura aquí del muslo. Miren, ese músculo es el pectíneo, ese es el aductor largo, ese es el aductor manus, toda esa musculatura. Ustedes no se saben los musculitos ahí, pero irrigan todos esos musculitos, ¿se fijan? Como femoral profunda. Y además da la circunfleja femoral, ¿cierto? Anterior, medial y lateral, ¿ya? Y las arterias perforantes, que son esas pequeñitas de ahí. Y la arteria que nutre el hueso fémur. Miren, aquí tenemos las circunflejas femorales, ¿cierto? Esta es la cabeza del fémur, ¿se fijan? Y cómo forma un círculo arterioso ahí en relación, ¿no es cierto?, con la cabeza del fémur y cómo se articula con el hueso coxal. Bueno, en la rodilla tenemos la poplitea, que era la misma femoral, ¿cierto?, que cambiaba de nombre, la poplitea. Y esa arteria poplitea lógicamente va a tener que irrigar la rodilla. Entonces va a dar las denominadas arterias geniculares. ¿Se fijan? Genicular, superomedial, superolateral, genicular, ¿no es cierto?, media, aquí no está esquematizada y se ve un poquito de ella así, y las geniculares inferomedial, inferolateral. Y todas las estructuras que están aquí en la pantorrilla, niñitos, la pantorrilla se llama sura. Entonces va a dar esta arteria poplitea también, arterias que van a esa zona, las arterias surales. Todo esto es pantorrilla. Aquí están cortados musculitos, ¿cierto?, que forma parte de la pantorrilla
Osura. Llegado, ¿no es cierto?, a la parte baja ahí de este músculo, el músculo popliteo, se da ahí, ¿no es cierto?, esta arteria poplitea, se fija, todo es popliteo ahí, va a dar sus ramas terminales, que es la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. Porque fíjense ustedes que los huesos de aquí de la pierna, ¿no es cierto?, el hueso que está medial se denomina tibia y el hueso que está aquí lateral se denomina fíbula, ¿ya? Entonces, da estas dos terminales. Tibial anterior perfora la membrana interósea y se va a la parte anterior de la pierna, y la tibial posterior que va a la zona posterior de la pierna, que es esta de aquí. Esta es una visión posterior de la pierna y se han sacado, ¿no es cierto?, se han cortado los músculos superficiales, aquí se están viendo músculos profundos. Entonces, esta arteria como tibial posterior, ¿cierto?, va a dar la rama circunfleja de la fíbula, porque este huesito de aquí es la fíbula, ¿cierto? O peroné también, si es que alguien le ha escuchado el nombre, ¿ya? Va a dar ramo a los músculos que están en esta zona, ¿se fijan? Va a dar la rama que nutre la tibia, la arteria nutricia de la tibia, va a dar la arteria fibular, que es esa de ahí, ¿se fijan? Y en el tobillo, miren, si ustedes se tocan los huesecillos del tobillo, eso de ahí y eso de ahí, esos huesecitos se denominan malleolos. Este es el malleolo medial y ese es el malleolo lateral. Se lo pueden tocar porque es superficial ese hueso, ¿cierto? Esa parte de la tibia y otra parte de la fíbula. Entonces, da en la parte baja y aquí da estas arterias que son las maleolares, ¿se fijan? Una que es malleolar medial y la otra que son las maleolares laterales. Cruza el malleolo medial por posterior aquí y en la planta del pie, esta arteria tibial posterior va a dar, ¿no es cierto?, la arteria plantar medial y plantar lateral. Ya. La tibial posterior, ¿no es cierto? La arteria plantar medial y la arteria plantar lateral, en la planta del pie. Mientras que la tibial anterior, aquí estamos viendo, se fijan, la pierna por anterior. Perforó ahí la membrana interósea y se denomina arteria tibial anterior. Esta arteria tibial anterior, ¿no es cierto?, lógicamente que irriga la musculatura de aquí de la región anterior de la pierna, ¿no es cierto?, y da también unas arterias recurrentes tibiales, tanto anterior como posterior, para irrigar, ¿no es cierto?, la zona de la rodilla, ¿ya? Y se dirige hacia inferior, ¿no es cierto?, está en relación con el malleolo aquí, tanto lateral como medial, ¿no es cierto?, va dando las maleolares anteriores, medial, miren ahí, y lateral. Esto es medial, esto es lateral, ¿ya? Y va a dar una red maleolar aquí, en el dorso del tobillo, ahí en esa zona. Y cruzado aquí los maleolos, esta arteria ya no se llama tibial anterior, sino que va a recibir el nombre de arteria dorsal del pie, porque va al dorso del pie, ¿ya? Y como arteria dorsal del pie, aquí se fija, forma un arco dorsal del pie, este de aquí. Queda ahí, ¿no es cierto?, las arterias que van a irrigar el dorso del pie en relación con el metatarso y con los dedos, ¿ya? Y la arteria, recuerden que cruzado el malleolo medial por posterior, la arteria tibial posterior va a dar las ramas plantar medial, que se ve ahí, y la rama plantar lateral, que se ve ahí en la planta del pie. Entonces, en el dorso del pie, se fija, esta arteria dorsal del pie forma esta arteria que es el arco dorsal o arteria arqueada, ¿no es cierto?, que da las digitales dorsales. Y las digitales aquí propias posteriormente en cada uno de los deditos, ¿ya? Y hacia inferior, hacia la planta del pie, la plantar profunda, esa de ahí. Mientras que el arco palmar, el arco plantar, estaba hablando del arco palmar y eso es planta del pie, ¿no es cierto? El arco plantar profundo está en la planta del pie y da las metatarsianas plantares, porque recuerden que en la mano teníamos carpo, metacarpo y dedos. En el pie tenemos tarso, metatarso y dedos. Entonces, por eso estas se van a llamar, ¿no es cierto?, metatarsianas plantares, ¿se fijan? Digitales palmares comunes, esa de ahí, y ahí tenemos las digitales plantares propias, ¿ya? Esa de ahí. Para irrigar
a cada uno de los deditos. Ahí llega al pulpejo del dedo, ¿cierto? Y de ahí la sangre tiene que retornar por la vía venosa hacia el corazón. Entonces, eso lo hace a través de las venas. ¿Se fijan? Todo lo que llevamos, ¿cierto? Todas las estructuras que llevan sangre a la piel, a cada uno de los órganos, cada uno de los órganos cada una, digamos, de las células de esos órganos trabajan, ¿no es cierto? Y por lo tanto producen desechos. Esos desechos vuelven por la vía venosa. Y ustedes ven aquí el mapa venoso que tenemos, pues se fijan, todas las venas profundas, tanto en miembro superior como en miembro inferior, ¿no es cierto?, son paralelas a las arterias. Generalmente hay 2 venitas por una arteria. Por lo tanto, si tenemos una arteria radial, tenemos que van acompañando esa arteria radial 2 venas radiales. Eso es en el plano profundo. Hay mucha más cantidad de venas en nuestro cuerpo que arterias, porque además de tener esas venas profundas, nosotros tenemos también venas superficiales, ¿cierto? Y anatómicamente, esas venas, ¿no es cierto?, ¿qué características tienen? Que la sangre circula hacia el centro, o sea, es centrípeta, ¿ya?, en relación al corazón. Se originan en los capilares, ¿no es cierto?, y cada vez forman vasos más grandes hasta llegar a las venas cavas, ¿no es cierto? Se clasifican en grandes, medianas y de pequeño y de gran calibre. Me imagino que ustedes vieron la constitución histológica de una vena de gran calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre. Sus paredes también son más delgadas que las arterias y son más delgadas también en los gorditos que en los musculosos. El frío, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando tienen frío, mírense el dorso de la mano y prácticamente no se notan las venitas. Pero si hace calor, ¿no es cierto?, hay vasodilatación y se notan con el calor estas venitas. El número de venas es mucho mayor, lógicamente, que las arterias. Hay venas superficiales y venas profundas, como ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Y una característica bien importante de estos vasos es que presentan válvulas en el interior, ¿cierto? Esto es generalmente para impedir el retroceso, para que tengan en un solo sentido la circulación, ¿ya? Pero no tienen válvulas las venas del cerebro, algunas venas del tronco y venas del cuello. No presentan venas, o sea, no presentan, perdón, válvulas. Y miren, aquí tenemos una imagen fantástica, chiquillos, se fijan, de cómo la sangre, se fija la flecha, indica cómo va circulando hacia el centro la sangre, y en el interior aquí se abrió para ver las válvulas, ¿cierto? Se fijan, estas válvulas son dependencia del endotelio de la pared de la vena. Entonces, es lo que hay aquí, se fijan, la sangre impide, o sea, estas valvulitas se cierran ahí para que la sangre no retroceda. Entonces, por eso las venas presentan válvulas. Además que como tienen una pared más delgada, ¿cierto?, y tienen menos capa muscular, por lo tanto, ¿no es cierto?, no ejercen tanta presión como para que la sangre suba, ¿cierto?, y ascienda. Para eso también ayuda la musculatura. Se fijan la musculatura que tenemos en las piernas, por ejemplo, al contraerse todo y al accionar, ayuda también a que la vena circule la sangre hacia superior. Bueno, para recoger la sangre en última instancia de todo el organismo, se fijan, tenemos ambas venas cavas. La vena cava superior, que recuerden que llegaba Josefa. A ver, Josefa, dígame usted, señorita Josefa, ¿dónde llegaba la vena cava superior? Voy a tomar un poquito de agua mientras espero a la Josefa. ¿Me estás escuchando, Josefa? Dime si me escuchas, pues. Hola, Rayen, ya. Rayen. Ya, pues chiquillos, contesten. Díganme si sí, si saben y si saben, o si escucharon o no escucharon. A ver, para no creer yo que le estoy hablando a la pura computadora nada más, pues. Josefa. ¿Quién me puede contestar? La Rayen, la Londra. ¿Quién más? Francisca Ortiz. A ver, Francisca.
¿Me puedes contestar tú dónde llega la vena cava superior? ¿A qué parte del corazón? Francisca. Chiquillos, nadie me quiere contestar. Al atrio derecho. Al atrio derecho. ¿Quién me contestó? Yo. Muchas Felipe. gracias, joven, por contestar. Muy bien, aquí lo tenemos, miren, ahí está el atrio derecho, vena cava superior. Entonces, señorita Constanza, ¿me puedes contestar, Constanza? ¿Dónde llega ahí la vena cava inferior? Que es esta, miren. Esa de ahí. ¿Al ventrículo derecho? No, también al atrio derecho. También al atrio derecho. ¿Se fija? Esa de ahí. Recuerden que cuando vimos atrio derecho, ¿cierto? Llegaba por arriba la vena cava superior, por abajo la vena cava inferior. Bueno, aquí lo estamos viendo. Entonces, miren, esta vena cava superior recoge la sangre de cabeza, cuello y miembro superior. ¿Se fijan? Mientras que la vena cava inferior recoge la sangre, ¿cierto?, del abdomen, pelvis y miembro inferior. Y así la lleva, ¿cierto?, al corazón, al atrio derecho, que lo tenemos aquí. Las venas pulmonares, ¿cierto? Las venas pulmonares que traen la sangre oxigenada de los pulmones llegan aquí al atrio izquierdo. Y son 2 venas pulmonares por el lado derecho y 2 venas pulmonares por el lado izquierdo. ¿Se fijan? Cuando vimos la circulación cardíaca, vimos esta parte de la llegada de estas venas. Entonces, miren, aquí tenemos nuestro corazoncito, aquí tenemos la vena cava superior. Ahora, les dije yo, ¿cierto?, que la vena cava superior recogía la sangre de la cabeza, del cuello y del miembro superior. Entonces, ¿cómo se forma la vena cava superior? La vena cava superior se forma por 2 venas, que son la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda. Brachiocefálica, se fija, cabeza, brazo, por decirlo así. De ahí trae la sangre estas venitas. ¿Y cómo se forman esas venas brachiocefálicas? Esas venas brachiocefálicas se forman, ¿no es cierto?, por anastomosis de la vena yugular interna, que es la vena que trae la sangre de la cabeza, ¿no es cierto?, de cara, cerebro, de todo eso, encéfalo, ¿no es cierto?, caricuello, cabeza y cuello, ¿no es cierto?, la vena yugular interna y la vena subclavia del lado correspondiente. Entonces, la vena subclavia y la vena yugular interna forman la vena brachiocefálica y lógicamente esto se repite en el lado opuesto, ¿cierto? Se fijan, vena yugular interna, vena subclavia izquierda forman la vena brachiocefálica izquierda. Y ambas brachiocefálicas forman la vena cava superior. Entonces se fija, la yugular interna, porque después vamos a ver que hay otras yugulares, la yugular interna recoge la sangre de cabeza y cuello, ¿ya? Y la vena brachiocefálica recoge la sangre, ¿no es cierto?, de la vena subclavia, la vena subclavia recoge la sangre del miembro superior. Y recuerden que esa vena subclavia es paralela a la arteria que ya habíamos visto, que tenía el mismo nombre, por lo tanto, esa vena subclavia viene de la vena axilar, de la vena braquial, de la vena ulnar y radial, ¿no es cierto?, así hasta llegar acá a la vena subclavia, que es esta de aquí. ¿Por qué se llaman subclavia? Porque en esta zona aquí nosotros tenemos esa estructura que se la pueden tocar ustedes aquí en la base del cuello, que es la clavícula, subclavia, clavícula. Bajo ella están ubicadas estos vasos. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto?, sin corazón, vena cava superior, vena yugular interna, vena subclavia, vena brachiocefálica, derecha, izquierda. Ahí tenemos las venas pulmonares, ¿no es cierto?, llegando aquí al atrio. Ya. Aquí están las venas pulmonares, estas que están en rojito, recuerden que es una excepción, ¿no es cierto?, que estas venas sean pintadas de rojo porque traen sangre oxigenada, pero son venas, ¿ya? Retornan la sangre, ¿no es cierto?, oxigenada al atrio izquierdo, como lo habíamos dicho ya, ¿no es cierto?, son 2 por cada pulmón, ya lo habíamos dicho también, y esto no que aumenta la presión del atrio izquierdo al aumentar la de las venas pulmonares y altera el proceso respiratorio. Bien, en el cuello, además de tener la yugular interna, que es esta de aquí,
¿Se acuerdan que la yugular interna ya la habíamos visto? Formaba junto con la carótida común y el nervio vago el paquete neurovascular del cuello. Y está protegido por este músculo aquí, que es el esternocleidomastoide. Aquí se cortó el músculo para ver la yugular interna y ver la carótida común. Pero en el cuello, fíjese usted, aquí nosotros también tenemos unas venas superficiales. Aquí en el cuello nosotros tenemos un músculo superficial que son fibras bien delgaditas, que es el músculo platisma. Bajo ese músculo aquí tenemos estas venas superficiales que son la vena yugular externa y la vena yugular anterior. Generalmente, jóvenes, la distribución de estas venas, sobre todo de las venas superficiales, ¿no es cierto?, su distribución es libre, por decirlo así. Hay patrones de distribución, sí, ¿no es cierto?, pero incluso el patrón de distribución del miembro superior, ¿no es cierto?, en las venas superficiales puede variar en un mismo individuo en relación con el miembro del lado opuesto. Entonces, esta vena yugular, cuando alguien le dice se le hinchó la vena en el cuello, es porque se hincha esta, no la yugular, porque la yugular es profunda, no se nota, no se ve, se nota esta, yugular externa. Y esta yugular anterior, se fija, recoge la sangre de aquí, esta zona del mentón. Esta zona, eso es mentón. Bueno, miren, la yugular interna, esta venita recoge la sangre del encéfalo, fíjense ustedes, como dice ahí, del cerebro, del encéfalo, más bien dicho, ¿cierto? Y de la cara y del cuello. Y se forma, ¿no es cierto?, en un foramen que hay en la base del cráneo, eso tampoco ustedes lo han visto, ¿no es cierto?, ahí en la base del cráneo, óseo, digamos, ahí, ¿no es cierto?, hay un foramen que se llama foramen yugular, y ahí se forma, ahí se inicia la vena yugular. Y llega, ¿no es cierto?, hasta que se une en la base del cuello acá abajo, hasta que se une con la subclavia, formando, ¿no es cierto?, la vena brachiocefálica del lado correspondiente. Como vena yugular interna, ¿no es cierto?, ¿qué sangre llega a ella? ¿Qué tributos tiene? ¿Cierto? El seno petroso inferior, las venas faríngeas, la vena facial, miren, ahí se ve la vena facial que va acompañando la arteria. Entonces llega a ser afluente aquí. La vena lingual también es afluente de la yugular interna. ¿Se acuerdan que las arterias ya las habíamos visto, que eran ramas de la carótida externa? ¿Ya? Las venas tiroideas medias. Aquí tenemos nosotros en esta zona la glándula tiroides, recuerden. Tiroides media y superior. Y una vena, ¿no es cierto?, que está aquí por posterior en la retromandibular. Todos esos son afluentes de la vena yugular. Entonces, se fijan, en este caso viene un vaso sanguíneo venoso y a él van llegando, ¿no es cierto?, afluentes, como en un río, por ejemplo, ¿ya? Varios canalitos menores. Aquí tenemos otra imagen, miren, en donde está la yugular interna, junto con la carótida, aquí se ve la glándula tiroides, y aquí está esquematizada la yugular externa. Y miren, aquí está, miren, venas tiroides superiores llegan ahí a la vena yugular interna. Venas tiroides medias llegan aquí a la yugular interna, ¿se ven? Y venas tiroides inferiores llegan aquí a la vena brachiocefálica, del lado izquierdo en este caso. Recuerden, ahí está la arteria tiroides superior, acompañada de su venita. ¿Ya? La vena lingual. Por acá arriba tenemos, miren, la vena facial, que va a llegar aquí a la yugular interna. Esta imagen se las tengo para que vean ustedes que, miren, generalmente en relación con los vasos sanguíneos también van los ductos linfáticos con linfonodos, que son estos de aquí. Y todo eso que ustedes ven ahí en verdecito, ¿cierto?, y delgaditos, todo eso son ductos linfáticos, que son muy abundantes en la piel y mucosa, junto con los linfonodos, esto de aquí. Otra imagen, ¿cierto?, para ver, miren, la yugular externa, la yugular anterior, la yugular interna. Y miren, ahí está el foramen yugular, ahí se originó la yugular interna, que es esta de aquí. Todo esto que ustedes ven aquí por transparencia son senos venosos de la dura madre. Esas venitas recogen la sangre ahí del encéfalo. Esos se denominan senos. Esos vasos venosos se denominan senos. Seno sagital superior,
seno sagital inferior, seno transverso, seno sigmoideo, ¿se fijan? Ese seno sigmoideo se continúa en el foramen yugular con la vena yugular interna. Esos son senos petrosos. Miren, en esta imagen tenemos base de cráneo, vista por interno. Y aquí está alojado, lógicamente, el encéfalo. Entonces, aquí tenemos senos venosos, ¿cierto? Y casi ellos reciben el nombre de los huesos en que están en relación. Miren, esfenoparietal, ese es esfenoide. Y aquí tenemos el parietal, hueso parietal, esfenoparietal, ¿se fijan? Senos cavernosos, estos de aquí son los senos cavernosos. Intercavernoso. Miren, este foramen magno, anterior al foramen magno tenemos esa zona de ahí del hueso occipital, se denomina proceso basilar. Por lo tanto, esos senos de ahí son senos basilar, plexo basilar. ¿Se fijan? Esta zona de aquí, de la base de cráneo, se denomina parte petrosa del hueso temporal. Bien, y ahí hay un surco del seno petroso superior, está ubicado el seno petroso superior. Ahí abajo está el seno petroso inferior, que es afluente ahí de la yugular. Ahí se está formando la yugular interna. Este es el seno transverso, este es el seno sigmoideo, yugular, interna. ¿Se fijan? Seno occipital ahí. Por aquí hay un seno recto, está en relación con la tienda del cerebelo, estructuras que ustedes todavía no han visto. Y aquí vemos, ¿cierto?, la yugular externa, sobre este músculo, el esternocleidomastoideo, y bajo aquí el platisma o cutáneo del cuello. Aquí vemos, miren, la subclavia. Bueno, se fijan que para recoger la sangre de cabeza, cuello y miembro superior, tenemos, ¿no es cierto?, que llegan a la vena cava superior. Y de abdomen, abdomen, pelvis, miembro inferior, vena cava inferior. ¿Y qué pasa con el tórax? Con todas las estructuras que están ahí en el tórax, ¿cierto? ¿Cómo es recogida la sangre de las paredes del tórax? Eso lo hace, ¿cierto?, a través de este sistema venoso especial, que es el sistema de la vena ácigos. Ácigos significa impar. Miren, no sé si ubican aquí ustedes, este es el tórax visto por dentro, ¿cierto?, en su parte posterior. Aquí tenemos la formación de la vena cava superior, ahí está la vena brachiocefálica derecha, la izquierda, ¿cierto?, vena cava superior. Este elemento que ustedes ven aquí es la vena ácigos. Y miren, veamos acá. Acá se sacaron todos los elementos, se está viendo la pared posterior del tronco aquí, vista por interno, ¿sí? Miren, a la derecha de la columna se forma la vena ácigos. ¿Y cómo se forma esa vena ácigos? Se forma por la vena lumbar ascendente, que la tenemos ahí, ¿se fijan? Esta es la vena cava inferior, esas son las venas lumbares, que son paralelas a las arterias lumbares, y esta es la vena lumbar ascendente del lado izquierdo, y esa es la vena lumbar ascendente del lado derecho. Entonces, esta vena lumbar ascendente se anastomosa con esta vena, que es la vena subcostal del lado derecho, y forman la vena ácigos, que transcurre, ¿no es cierto?, por el mediastino posterior a la derecha de la columna torácica, y va a ser afluente de la vena cava superior, ahí arriba. Y esta venita ácigos, ¿cierto?, que está formada aquí en el lado derecho, recoge la sangre de los espacios intercostales posteriores ahí, porque las venas intercostales posteriores, que son esas de ahí, ¿cierto?, son afluentes de esta vena, que es la vena ácigos. Entonces, ¿se fijan? De esa forma se está recogiendo la sangre de las paredes del tórax ahí, por el lado derecho. ¿Qué pasa por el lado izquierdo? Bueno, tenemos aquí la formación de la vena lumbar ascendente, también tenemos la subcostal del lado izquierdo, y generalmente dicen que para la formación de esta venita, que es la vena hemiácigos, participa también una ramita de la vena renal. Entonces ahí se forma la vena hemiácigos, que va por el lado izquierdo de la columna, ¿no es cierto?, asciende por el tórax y recoge, ¿no es cierto?, la sangre de los espacios intercostales inferiores, hasta el octavo espacio más o menos aproximadamente, y de ahí, ¿cierto?, se curva, forma un arco y es afluente de la vena ácigos.
Mientras que en la parte alta de la izquierda, de la pared del tórax izquierdo, se forma la hemiácigos accesoria, con todos los afluentes de los espacios, de las venas de los espacios intercostales superiores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, dicen algunos autores también, o 8, dicen algunos autores, dependiendo. Entonces, esta vena hemiácigos accesoria puede ser afluente de la hemiácigos, como lo es aquí, o también, ¿no es cierto?, puede ser afluente, directo aquí de la vena ácigos. Lo común es esto. ¿Se fijan? Entonces, de esa forma, se fijan, se recoge la sangre de las paredes del tórax. Lógicamente también del esófago, ¿no es cierto? Venas esofágicas también son afluentes aquí de estas venas ácigos. ¿Se fijan? Y todo, en resumidas cuentas, toda la sangre aquí de las paredes del tórax, ¿cierto? A través de la vena ácigos van a llegar a la vena cava superior. Y de esta parte, por lo tanto, la cava superior, recuerden que llega aquí al atrio derecho del corazón. Lo vemos acá también, ¿no es cierto? En esta otra, miren, en esta otra se veía, bueno, se fijan, aquí tenemos, mira, ahí está el esófago, ¿se fijan? Y vemos cómo también hay unas venitas esofágicas que son afluentes tanto de la ácigos, de la hemiácigos o de la hemiácigos accesoria ahí en la parte alta. ¿Ya? Bueno, y aquí se fijan, va a haber una anastomosis también. Miren, estas venas esofágicas de la parte baja que pueden ser afluentes de la ácigos, también esta parte del esófago, que las esofágicas, la parte del esófago que está en la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Y la sangre de aquí puede ser afluente de estas venitas que son las venas gástricas también, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una anastomosis ahí entre superior e inferior, ahí abdomen, digamos. ¿Qué otra diferencia hay? Las venas gonadales. Fíjense ustedes que recuerden que las arterias gonadales eran rama de la aorta abdominal, ambas, derecha e izquierda, ¿cierto? Pero las venas gonadales, generalmente la vena gonadal derecha es afluente ahí de la vena cava inferior. Ahí lo vemos, ¿se fijan? Vena gonadal derecha. Mientras que la vena gonadal izquierda es afluente de la vena renal. Ahí. Disculpe, profesora, estamos en la hora. Ya, eso, ya, no se preocupen, vamos a llegar hasta aquí, jovencito, entonces, y nos vamos a ver mañana. Buenos jóvenes, he sabido por los ayudantes que están trabajando muy bien con ellos, espero que sigan todos así. El que tenga realmente problema de comunicación, por favor, que me lo haga saber yo le voy a hacer llegar material, ¿ya? El que tenga problemas de comunicación. Así es que los felicito porque están trabajando muy bien con los ayudantes y los ayudantes también están muy entusiasmados con la ayudantía, así es que esperemos que a todos nos vaya bien en este estudio del cuerpo, ¿no es cierto?, de la anatomía humana, que yo encuentro que es la ciencia más fantástica del mundo. Esperemos que ustedes también lo encuentren así. Ya pues, jovencito, nos vemos mañana a las 9:40, así que levántense un poquito antes. Un besito para todos, que les vaya muy bien. Díganme chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, jóvenes. Chao, profe. Gracias. Chao, jóvenes, que les vaya súper bien. Listo, nos vemos mañana. Un Gracias, besito para chao. todos, ¿ya?